Hechos Ecuador es la televisión, es la radio. Aumentaremos la producción nacional, abriremos nuevos mercados, generaremos empleos de mayor calidad y podremos distribuir más riqueza entre todos los ecuatorianos, con el fin último de terminar con la pobreza en el Ecuador. Las buenas historias son las que queremos hacer en el Ecuador, plantearnos una economía distinta en los próximos 4 años. Ahora sí, con carreteras, con telecomunicaciones, con energía suficiente. El Ecuador industrializado, que es el Ecuador de la eficiencia en sus empresas públicas, con un sector privado progresista buscando el desarrollo, con una nueva matriz productiva, dependiendo del talento humano, no del petróleo. Pero teníamos que generar todas las condiciones para poder plantearnos ese momento de la revolución ciudadana. Gracias amigos televidentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde el Ecuador continental. Ya nos encontramos en el Noticiero TV Digital, su revista informativa para más de 208 medios y plataformas de canales digitales. Algunos los llaman alternativos, otros los llaman los canales digitales que informan el lado A, el lado B de la noticia. Para Ecuador y el mundo, desde la legendaria Manabí, le damos el buenos días a nuestro invitado, el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas, y también al abogado Héctor Villagrán. Enviamos un saludo a Beijing, China, allá justamente en la milenaria China, en Beijing. Buenos días, doctor Villagrán, para que le dé la bienvenida al ex ministro Carlos de la Torre. Un saludo afectuoso a Carlos. Le damos la bienvenida al economista de la Torre, un experto en el tema de la economía, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial, y creo que es el tiempo preciso cuando estamos viviendo una pandemia, poder recordar algunos momentos históricos de pandemias a través de la historia de la humanidad y las graves afectaciones económicas que han sobrevenido luego, y las prevenciones que deben tener los gobiernos, sobre todo en lo social, en la que él tiene una gran especialidad. Antonio, por eso te felicito por la invitación y la posibilidad de tenerlo hoy día con nosotros para esa gran audiencia de Hechos Ecuador y de Noticias TV Digital. Está Carlos de la Torre, justamente lo que nos indica el abogado Héctor Villagrán. Buenos días, el Ecuador, el mundo lo escucha y el desarrollo de su información conocemos de su tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. El Ecuador, el mundo lo escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antonio, muy buenos días, Héctor. Muy buenos días, muchas gracias por sus palabras y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Yo no sé si me permite, Toño, arrancar justamente con lo que comentaba, teniendo y conociendo la experiencia de Carlos, consultarle sobre los hechos históricos que han sobrevenido después de las pandemias. Bueno, primero el dolor que tienen las personas cuando sus familiares han fallecido, pero también el entorno económico se enrarece con las pandemias. Nosotros ya tuvimos una experiencia hace 100 años con la influenza en 1918, que dejó tan empobrecido al pueblo que en 1922 los obreros salieron a protestar el 15 de noviembre y lo recordamos en un momento histórico muy grave, quizás una de las represiones más fuertes que ha tenido en la historia, y ocurre justo en un gobierno que estaba dominado por la banca. Entonces, Carlos, una reflexión sobre el momento histórico y sobre la importancia de atender a lo social desde lo económico. Bueno, muy bien. Efectivamente, hace aproximadamente 100 años el mundo sufrió de otra pandemia, la influenza o la famosa gripe española, que también coincidió con una situación que abarcó prácticamente todo el planeta y que reconfiguró completamente a las economías del planeta, y fue la Primera Guerra Mundial, que se cesa con el Tratado de Versalles en el año de 1919. Pero ¿qué es lo que sucedió con el Ecuador en ese contexto? Primero, por la Guerra Mundial
las exportaciones ecuatorianas, que ya eran prácticamente el sostén de nuestra economía y eran exportaciones fundamentalmente cacaoteras, se vinieron al suelo por una simple razón. Los grandes mercados hacia donde iban estos productos eran justamente los países en guerra que dejaron de comprarnos cacao y otros productos primarios justamente por su esfuerzo bélico que no requería de este tipo de materia prima, de commodities, como se dice. Y sumado al tema de la pandemia a nivel mundial, acá al Ecuador no hay registros importantes que den cuenta qué es lo que sucedió por la pandemia. Pero era evidente que la economía estaba totalmente deteriorada por esta situación, mientras que por otro lado estábamos viviendo lo que se llamaron los gobiernos plutocráticos, gobiernos que surgen del liberalismo, pero se afianzan a partir del poder que empezó a ganar y a consolidar la banca, especialmente en Guayaquil. De hecho, los que fueron gerentes del Banco Comercial y Agrícola terminaron siendo presidentes de la República. Y hace 100 años exactamente, José Luis Tamayo, funcionario del Banco Comercial y Agrícola, era quien ejercía la presidencia de la República. Y claro, para el año 22, las tensiones sociales debidas a la crisis económica del país, que no se corregía, más aún, el enfoque que tenía el gobierno apuntaba hacia reforzar mecanismos de explotación laboral ya con una industria que estaba desarrollándose principalmente en Guayaquil, en segundo lugar en Quito, termina con la famosa masacre del 15 de noviembre que todos conocemos, justamente producto de un levantamiento social hasta ese momento nunca antes visto. Si bien era una tercera huelga nacional que se daba enseguida, a la final era una explosión social que no se había visto en el país y termina con violencia extrema que pretendió mantener el esquema de gobierno fundamentado en el poder financiero que no atendía a las necesidades populares. Fundamentalmente, este hecho que tú has mencionado con tanta claridad de manera didáctica es porque entiendo que podría imaginarse una repetición histórica. 10 años antes del 15 de noviembre del 22 ocurre el 28 de enero del 12, la masacre en el Ejido, el asesinato del general José Eloy Alfaro Delgado, que había traído bienestar, había traído integración, había traído una reforma importante, pero justo desde el año 11 hubo un golpe de Estado en contra del presidente Alfaro y comenzaron las guerras entre los liberales, como tú bien lo has señalado. Y estas guerras de los liberales terminaron con el triunfo de Carlos Freire Saldumbide, que estaba en el mando en ese momento. Leonidas Plaza Gutiérrez logra tener el control del ejército, pero no termina allí porque el general Plaza Gutiérrez asume la presidencia y hay una guerrilla en Esmeraldas y Manabí. O sea, hay una guerra interna en el Ecuador hasta el año 14 más o menos, en que Alfredo Baquerizo Moreno impone una moratoria, hay un indulto para Carlos Concha y otros perseguidos. Yo lo que estoy pensando es que lamentablemente estamos viendo muchas repeticiones históricas y creo que lo que la Revolución Ciudadana podría hacer es dar una voz de alerta, porque no queremos que se repita esta historia triste y macabra. Más bien debemos tratar de cambiar la historia, pero vemos demasiadas repeticiones que nos enfocan a pensar que esto podría ocurrir. Desde el punto de vista económico, las medidas que se han venido tomando reflejan a ciertas medidas que podrían, en lugar de aliviar la crisis a los más pobres, enrarecer la situación para que la protesta social sea un caldo de cultivo. Esa es la pregunta, economista de la Torre, y muchas gracias por habernos dado ese recuento histórico que era fundamental, porque nos olvidamos de la historia, a pesar de que 100 años en términos históricos no es nada, ¿no? Muy, muy importante su aclaración previa, Carlos. Gracias, Héctor, por la pregunta. Desgraciadamente la respuesta es afirmativa, porque, a ver, estamos viviendo no solo una crisis económica, es la peor crisis de la historia del país, porque la pandemia lo que vino es a exacerbar una situación que ya venía dándose desde el año 2018, una contracción del aparato productivo, porque del otro lado se estaba contrayendo el consumo. Y aquí es importante entender lo siguiente. Muchas veces escuchamos el discurso de que las empresas y los grandes empresarios
son los creadores de empleo, ¿no? Pero a la final, ¿qué empresa va a crear empleo? ¿Qué empresa va a demandar trabajo si no vende nada? Si no vende, deja de producir, y si logra sostenerse con una producción más baja, despide trabajadores, y si no, quiebra y también despide trabajadores. Entonces, el consumo vino cayendo en el Ecuador por obra y gracia de un manejo de la inversión pública desastroso. Se recortó inversión pública, que es uno de los motores del consumo en toda economía. Y en ese contexto nos sorprende la pandemia, que evidentemente con el confinamiento y todo lo que implica el distanciamiento social es paralizar todavía más las actividades económicas. Así que en este mismo momento, la grave crisis que sufrimos ya a nivel de catástrofe, ya en lo económico, porque también en lo sanitario fue un desastre. Ahora, también entendiendo que el programa de vacunación ha sido un éxito, y eso también hay que reconocerlo, pero no es suficiente. Lo que se necesita son medidas para reactivar la dinámica de la economía real. Pero el gobierno lo que nos dice es que el problema es fiscal. No hay plata en las arcas fiscales. Eso es cierto. Es un problema, pues. Pero ese problema no se resuelve sacándole más dinero del bolsillo a la mayoría de los ecuatorianos, porque no se vuelve sostenible la mejora en términos fiscales, por una razón. ¿Qué es lo que alimenta la caja fiscal? Fundamentalmente son impuestos, el IVA y el impuesto a la renta. Si no hay actividad económica, cae el consumo, las empresas no venden, no hay recaudación de IVA, pues cae la recaudación de IVA. Si las empresas quiebran, no hay suficiente recaudación de impuesto a la renta. Entonces, no es cuestión, como nos dicen, de resolver por el lado de un impuesto especial que se aplicaría a las personas que ganan más de $1,000, con una reforma tributaria que desgraciadamente estaría apuntando no a subirnos las tasas impositivas, pero sí a ampliar la base de recaudación, tanto en el caso del IVA, incluiría eventualmente medicinas y alimentos. En el caso del impuesto a la renta, se incluirían los décimos para que se sumen y los impuestos crezcan. Desde esa perspectiva, lo que se procura es resolver el problema fiscal sacándole más dinero a quien puede consumir, y no se termina resolviendo para nada la dinámica de la economía real, que es la que a la final termina alimentando la caja fiscal y es la que genera el bienestar de los ecuatorianos a través de mayor consumo, producción y empleo. Carlos, quiero usar una metáfora casi como cuando vamos al médico, consultamos al especialista, tenemos un problema de salud, digamos, tenemos un problema económico, consultamos al economista. Resulta que el médico lo primero que nos pregunta, ¿ha sufrido su abuelo o su padre o alguna persona dentro de su familia esta misma situación? Y ya hemos hecho ese análisis histórico, hemos sufrido este tipo de situación de pandemias, de grave situación de problemas económicos y luego represiones que quedan manchadas en la historia. Ok, eso lo hemos analizado. Hemos analizado también cuál es el síntoma de esta situación, el problema. Ahora, yo quisiera, con tu consejo, Carlos, poder ir hacia las alternativas de lo que podría ser una propuesta que nace desde el seno de la Revolución Ciudadana, porque lo importante en este momento es que la ciudadanía sienta que pueda tener un respiro, un respaldo. Sí, el tema de la vacuna ha sido extraordinario y aquí ya estuvo hace algunas jornadas Andrés Arauz y decía, bueno, el gobierno tomó una política de carácter socialista porque le ha dado la vacuna a todos y de manera gratuita. Entonces eso es un buen primer paso. Eso es un buen primer paso porque, como digo, no queremos que se repita esta terrible situación histórica. ¿Qué otros consejos, como un buen médico, como un especialista en la medicina, para volver, se le podría dar a este paciente que está con una situación económica muy grave y que quizás no se sabe qué hacer y quizás la medicina en ocasiones que se quiere procurar puede ser peor que la enfermedad? Es un símil, una metáfora, pero quisiera que quienes nos escuchan en el mundo puedan también reconocer que tenemos soluciones, no solamente prevenciones o preocupaciones, pero también soluciones y posturas, planteamientos que van para favorecer a los que más necesitan. Carlos. Ya, muy bien, Héctor. Utilizando la metáfora del médico y el paciente enfermo,
¿Qué es lo que estamos mirando? Y luego voy a explicar qué es lo que está detrás ya desde la economía. Es como que el paciente va al médico, el médico conoce su diagnóstico, le pide los antecedentes familiares, pero le aplica un sangrado igual como se lo hacía en el siglo XVIII o XIX, que se creía que haciéndole cortes para sacarle sangre al paciente se curaba. Y uno dice, pero bueno, la medicina en la actualidad ha avanzado tanto que existen muchas alternativas totalmente efectivas para curar la enfermedad del paciente. En el campo de la economía es exactamente lo mismo. La técnica económica y la teoría en que se fundamenta la técnica está más que probada en el mundo, inclusive con experiencias prácticas que nos dicen claramente qué instrumentos y qué acciones se pueden tomar en una situación de estas, y otros países las están tomando. Tal vez así que la CEPAL nos indica que los países de América Latina, excepto el Ecuador, van a experimentar rápidas recuperaciones en estos siguientes 2 años. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos siguen aplicando el sangrado? No es por desconocimiento de la técnica económica, es porque detrás de la aplicación de la técnica económica está el factor político. Por eso se llama economía política. Entonces, si los objetivos económicos de un gobierno están orientados a atender los intereses de ciertos grupos particulares, que de hecho ya son grupos privilegiados y grupos que manejan el gran capital a nivel nacional, entonces, evidentemente, las acciones que se van a tomar en función de esos objetivos van a irse en contra del interés de las grandes mayorías que van a verse más bien afectadas en términos de su bienestar material, en términos de que en la economía también hay una regla fundamental. Lo que unos ganan es lo que otros pierden. Y justamente en los entornos de crisis no es que todos perdemos, sino que muchísimos perdemos y pocos ganan. Y si es que se exacerba esta lógica de que esos pocos que ganan sigan ganando, evidentemente la mayoría seguiremos perdiendo. Es un tema político. Esta es una entrevista exclusiva con el economista Carlos de la Torre. El tema es la proforma presupuestaria y el envío de la enmienda por parte de Unión por la Esperanza para poner el dólar como moneda oficial de Ecuador. Y yo tengo algunas otras interrogantes y me da tanto gusto verle a los tiempos, Carlos, pero creo que debo ceder la palabra a don Antonio Cañarte y también a nuestro compañero y escuchar la voz y el pensamiento y las preguntas y las dudas que tienen los jóvenes. Ramón Méndez Rivas está también con nosotros. Adelante, Antonio y Ramón, con las preguntas para el economista Carlos de la Torre. El economista Carlos de la Torre, es importante cuando tenemos 7 horas y 16 minutos de escuchar con detenimiento, por supuesto, su guía en la parte económica y remembranzas también de lo que ha sucedido en el Ecuador. No queremos exactamente que vuelva a ocurrir lo mismo. El día de ayer, y le doy paso con esto a Ramón, a mí lo mío es algo que recién en la madrugada nos han hecho llegar. Bancada UNEX señala que el presupuesto de 2021 enviado por gobierno de Guillermo Lasso contiene un conjunto de inconsistencias, dice, macroeconómicas que preocupan al pueblo. Aseguran que no pueden aprobar los asambleístas del pueblo de UNES la copia de la planificación económica de Lenín Moreno. Le doy el paso a Ramón para darle el buenos días. Activa su micrófono, Ramón, por favor, y su consulta para el economista Carlos de la Torre. Hola, muy buenos días, Toño, abogado, economista, ¿cómo está? Gracias por su presencia. Sí, y bueno, y efectivamente, Guillermo Lasso también su equipo dio esta proforma justamente a último minuto, como que no saben qué tienen que hacer, no tienen profesionalismo. Pero bueno, esperemos que se pueda hacer lo mismo con esto a favor del pueblo. La consulta que yo tengo para el exministro es muy específica, o sea, para el Ecuador, como un país de una economía pequeña, ¿no? ¿Cuáles serían sus efectos a largo plazo de continuar con una dolarización? Y también con el tipo de dolarización que tiene, porque lo podemos tener bajo diferentes términos, de una manera como lo ha tenido Argentina o como también moneda oficial como lo tiene El Salvador. ¿Cuáles serían los efectos de continuar con la dolarización de ahora en adelante permanentemente con las ideas planteadas económicas? Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu pregunta. Es importante destacar que el uso del dólar como la moneda de curso legal en el Ecuador ya más de 20 años
como con cualquier otra moneda, con una moneda nacional o si hubiéramos adoptado la de otro país. No es bueno ni malo en sí mismo, es cómo se utiliza la herramienta, en este caso se llama la política monetaria en función de la divisa que se tiene. Entonces, en el caso de la dolarización, y aquí también vamos a tumbar varios mitos, el hecho de tenerle al dólar como moneda local es casi lo mismo que tener una moneda nacional, excepto por dos cosas. Uno, no podemos imprimir billetes verdes, que tampoco es un problema, porque el grueso del dinero no es físico. En el Ecuador el 70% del dinero son depósitos bancarios, porque podemos pagar directamente desde los depósitos sin tener que pasar por dinero físico. Y las grandes transacciones en cualquier economía se hacen directamente desde los depósitos, no se hacen en dinero efectivo, ¿ya? Entonces no es tanto un problema. Y la segunda diferencia es que la moneda no puede devaluarse o no puede depreciarse cuando es el mercado el que provoca su variación en el valor, que en otros países con moneda propia se utiliza este mecanismo para poder contrarrestar impactos económicos externos. Esas son las dos diferencias. Pero por todo lo demás, tenerle al dólar es exactamente lo mismo que tener una moneda local y se puede utilizar adecuadamente, se puede aprovechar de la política monetaria en dolarización, inclusive con la ventaja de que es el dólar. Pero ¿qué es lo que hicieron nuestras autoridades económicas en los últimos tiempos? Justamente en 2014 se abrieron, en términos de la ley, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, muchas posibilidades para aprovechar a la dolarización en beneficio del país. Pero desde 2018 empezaron a desmontar todos estos mecanismos de política monetaria que operaban desde el Banco Central del Ecuador, primero con la Ley de Fomento Productivo del año 2018 y luego con esta famosa ley mal llamada de defensa de la dolarización, que ya fue aprobada en abril de este año, y con eso a la dolarización se le está restringiendo de todos los elementos que podían utilizarse para que este esquema monetario pueda ser beneficioso para los ecuatorianos. Eso es lo que te puedo contestar de primera mano en este momento. Sobre el tema legislativo, si me permiten volver a la pregunta, siguiendo lo que acabas de mencionar, Carlos, también haciendo un recuento histórico, la Ley General de Bancos fue reemplazada por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y eso fue como un punto de partida en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic para que luego ocurriera esa situación tan grave durante el gobierno de Yamil Maguad, esa apertura a la posibilidad de que haya una flexibilización en el sistema financiero. ¿Tú ves que se están repitiendo también estos efectos legislativos que pueden, quizás no en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano plazo, generar una nueva crisis en el Ecuador? Efectivamente, esta famosa ley de defensa de la dolarización retoma algunos elementos que fueron centrales en la famosa Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 94. Básicamente, esa ley del año 94 partía del concepto de ir levantando los controles y la supervisión bancaria, bajo el argumento de que la autorregulación de las entidades financieras era la norma en ese entonces y que eso iba a permitir un desarrollo positivo de las entidades financieras. Pero lo que se hizo es abrirles la puerta para prácticas que ya se volvieron legales, pero que fueron totalmente contrarias a la sostenibilidad del sistema financiero, como los créditos vinculados, por ejemplo. Pero a la par también se hizo algo con el Banco Central del Ecuador. En la constituyente de Sangolquí del año 98, en una de las disposiciones finales, se abre la puerta para que el Banco Central se vuelva en el gran salvador en caso de las quiebras de las entidades financieras que ya se las venía a venir por esta liberalización de los controles que se aplicó con la ley. Entonces, a la final, la quiebra del año 99, que nos llevó también a adoptar a la dolarización como nuestro sistema monetario, esa quiebra bancaria terminó siendo pagada por todos los ecuatorianos a través de las operaciones de salvataje canalizadas vía emisión monetaria del Banco Central del Ecuador. En la actualidad, obviamente ya no hay emisión monetaria, pero el Banco Central del Ecuador
viene a ser el depositario de las reservas internacionales, que es el mayor acervo de divisas de este país, son divisas de todos los ecuatorianos, porque a través de las reservas se realizan operaciones públicas y privadas, y ahora se han puesto con esta ley estas reservas al servicio de la banca, pues. Así que si es que se da otra situación similar a la del año 99, ahí le echarán mano a estos recursos y otra vez terminaremos siendo todos los ecuatorianos los que paguemos las cuentas de la irresponsabilidad del sistema financiero. Volviendo al tema objeto de la entrevista, Carlos, proforma presupuestaria. UNES ha dicho que no cabe una aprobación. ¿Cuáles son los elementos más importantes que tú ves desde tu perspectiva de economista y un hombre sabio en esta materia que deben ser comunicados a la población para que haya un entendimiento desde el pueblo más llano? Ya. Voy a tratar de ser muy breve por temas de tiempo, pero es un tema muy extenso. Primero, el presupuesto general del Estado es una herramienta de planificación y así tenemos que entenderlo, porque toda acción del gobierno implica un gasto, pues. Entonces eso está registrado en este instrumento y muchas veces nos limitamos al análisis, como se dice, del sub y baja. Ah, subió la asignación a tal sector, bajó la asignación a tal actor. Ya, está bien hacer eso, pero es insuficiente porque tenemos que evaluar primero la validez de la información que está consignada ahí en términos de si esas asignaciones son reales o no, si se van a cumplir o no. Y ahí empiezan los problemas. Uno, desde la perspectiva de la planificación. La misma Constitución de la República y las leyes conexas establecen claramente que primero tiene que existir el Plan Nacional de Desarrollo que establezca las líneas del gobierno en sus 4 años en cuanto al manejo económico, es decir, la planificación del manejo económico de los 4 años. No existe ese instrumento. Y así que se incumple la ley por un lado y por otro, ¿cómo se puede establecer una proforma presupuestaria si no hay una planificación general respecto a la cual se puede articular esta planificación de corto plazo en materia fiscal? Un problema estructural muy importante. 2, la validez de la información que está proyectada de ingresos y de gastos depende de lo que se llaman los supuestos macroeconómicos, que son variables fundamentales que el Banco Central estima tratando de aproximarse a lo que puede suceder, lo que es más probable que suceda en la realidad, para que evidentemente los ingresos y gastos registrados en la proforma sean los más cercanos a lo que realmente sucederá. Uno de estos elementos importantes es el dato de inflación que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas. Utiliza una inflación negativa, menos 0,05%. Eso es totalmente inconsistente con la realidad, y no porque lo percibamos de nuestra vida diaria, sino porque el INEC nos dice que entre enero y julio de este año, la inflación ya real, efectiva, ha sido de 1.24% en el acumulado para ese periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación al final del 2021 estará cercana al 2% y el Banco Central nos dice que va a ser negativa. ¿Para qué lo hacen esto? Para subestimar gastos, para decir que los gastos son menores. ¿Por qué? Porque los precios, según el Ministerio de Economía y Finanzas, caen y por tanto muchos de los rubros que están afectados por los precios de la economía en la proforma van a estar calculados a un valor menor de lo que realmente va a ser. ¿Para qué? Para que el déficit fiscal salga menor y el gobierno políticamente explote esta cifra falsa a su favor y luego se ajuste esta cifra también a las metas establecidas en el programa como el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, los ingresos hacen lo mismo. Inflan los ingresos petroleros con un precio del barril del petróleo que está muy por encima del real. ¿Para qué? Para lo mismo, que aparezcan más ingresos de los que van a realmente producirse y por lo tanto el déficit fiscal sea todavía más chico. Conclusión, lo que está en la proforma presupuestaria ni siquiera es real, ni siquiera van a poder ejecutar lo que dice ahí y en conclusión así hayan subido asignaciones a determinados rubros cuando en la realidad han bajado para los más importantes, ni siquiera lo que está anotado ahí va a poder cumplirse hasta el cierre de este año. Muy bien. Carlos, ¿cómo estamos con el tiempo? Porque sé que tienes una agenda muy complicada, sin embargo, hay un par de preguntas más, pero estamos a tus órdenes, ¿no? Lo que tú dispongas. 2 minutos. Ok, entonces una reflexión en los últimos 2 minutos tiene que ver con la gestión que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana para erradicar pobreza extrema. Fue una gestión muy exitosa, no la dice el economista Carlos de la Torre, lo dice el Banco Mundial, lo dicen los indicadores internacionales, lo dice la CEPAL.
¿Se puede retomar esa lucha? Porque siento que en este momento, con todos los elementos que has analizado, la presión es para los más pobres. Y los más pobres están en la ruralidad y están también en los sectores indígenas. Y esos sectores indígenas, muchos se sorprenden cuando salen de la Amazonía o salen de los páramos y vuelven a las ciudades. Es solo un acto de sobrevivencia. Decirle a la sociedad, aquí estamos, necesitamos que nos tomen en cuenta, también somos ecuatorianos. Una reflexión y quizás un mensaje de optimismo para la ciudadanía, que hay ecuatorianos, economistas, que están pensando en el bienestar, que están pensando en que se devuelva esa posibilidad de que el gobierno atienda a los más pobres, Carlos. No, efectivamente, mecanismos para poder salir de la situación en la que estamos los hay muchos. Lo que no hay es la disposición política ni un gobierno que procure ir en ese sentido. Pero un poco para ilustrar con datos. A diciembre de 2017, el indicador de pobreza general en el Ecuador llegó al mínimo histórico. En toda la historia republicana del país, 21.5% a diciembre de 2017. El índice de Gini, que nos indica, en cambio, la redistribución de la riqueza, también alcanzó el mínimo histórico. ¿Qué quiere decir? Fue el momento en que mejor se repartió en toda la historia del país la riqueza entre los ecuatorianos. Eso daba cuenta de que se aplicaron medidas económicas en el sentido correcto en los años anteriores. Y se pueden retomar muchas de esas políticas económicas que apuntan fundamentalmente a un crecimiento con redistribución de la riqueza. Pero esto evidentemente va a golpear a los intereses de estos grandes beneficiarios de este otro tipo de manejo económico, que son los que, gracias a sus ganancias, terminan afectando a la mayoría de los ecuatorianos, que terminamos entregando nuestros recursos para que ellos se hagan más ricos. Pero soluciones las hay y se las puede aplicar inclusive de forma inmediata, pero para eso, repito, se necesita voluntad política. Carlos, muchas gracias y ojalá que puedas regresar en algún momento para tratar la diferencia entre un acuerdo de comercio y un tratado de libre comercio, un acuerdo de comercio para el desarrollo, pero lo dejaremos para una próxima ocasión. Director. Bueno, ya es noticia en el Ecuador y en el mundo entero el economista, ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Agradecerles infinitamente. Las puertas están abiertas en Noticiero TV Digital para que Ecuador y el mundo conozca la realidad de la noticia desde la fuente, lado A, lado B. Hoy ya es noticia en el Ecuador y en el mundo el economista Carlos de la Torre. Muy claro. Muchas gracias, claro. Muchísimas gracias también y quedo a las órdenes. Cuando ustedes así lo requieran, agendamos y con muchísimo gusto. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.